letra solamente que Él resucitó, pero de veras ha obrado en nuestro corazón, ha quebrado nuestro corazón realmente está dispuesto, como dijo el salmista, que el Señor haga lo que Él tenga que hacer en nuestras vidas, o nuestro corazón se mantiene en una posición de que diga: yo sé que Cristo murió y resucitó, pero yo continúo haciendo mi propia cosa. Veamos, por ejemplo, aquí vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la visita de Pedro a la casa de Cornelio y acerca de lo que el Señor hizo en esa ocasión. Dice aquí, vamos a empezar a leer por el verso 34. Verso 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, sino que dice que se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Estamos hablando de que el Señor está visitando la casa de Cornelio, el centurión, este centurión romano. Sabemos que dice: yo sé que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que la salvación nada más era ¿para quién? Para los judíos. Para los judíos. Para los judíos. Pero aquí el Señor Jesús había muerto y había resucitado. Continuamos aquí viendo las cosas. Dice, versículo 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor ¿de qué? De todos. De todos. Dice que fue este mensaje, esta palabra, dice que fue anunciado por el evangelio que Cristo Jesús traía paz. Porque se acuerdan lo que dice que gritaban ese pueblo que veíamos el viernes en la noche, que decían, que gritaban y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en ¿dónde? En las alturas. Paz en los cielos y gloria en las alturas. ¿Por qué paz en los cielos? Porque Cristo Jesús fue aquel que murió y resucitó y vino a poner en paz al hombre para con Dios, porque dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Sí sabía que nosotros éramos enemigos de Dios? Sí. Y Él vino, Él nos mostrará la senda de la vida, y Él vino a reconciliar al hombre para con Dios, porque nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra paz. Por eso dice: reconciliados con Dios. Dice que nos dio el ministerio de esa reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a poner al hombre en paz para con Dios, porque Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y aquí vemos, por ejemplo, el mensaje que vino. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Dice, por medio de Jesucristo: este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó ¿qué? ¿Qué era lo que el pueblo necesitaba saber? ¿Qué era lo que se había divulgado acerca del Señor Jesús?
después de que fue bautizado. ¿Se acuerdan que él fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de ello? ¿Y qué fue qué era lo que Dios quería que el pueblo conociese acerca de él? Fue divulgado desde ese día. ¿Qué? Que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contento. A él oí. Y digo, y el pueblo le escuchó en ese entonces. Y si volviésemos a este tiempo, ¿ustedes creen que nosotros tenemos mejor oído y mejor corazón? El mensaje está la palabra, pero ¿qué del corazón y de los oídos? Y se puede tornar en una rutina, en una situación de religiosidad, y no permitir que el Señor nos hable y Él enderece lo torcido y allane lo áspero, lo que está fuera del camino, lo ponga en el camino, de tal manera que todos vean la gloria de Jehová. Y aquí vemos, por ejemplo, algo más. Dice que fue divulgado. Fíjense, esto que fue divulgado, esto quería que Dios, todo mundo supiera quién era el Señor Jesús. Sin embargo, el diablo quiso negarlo. Cuando el Señor Jesús fue crucificado y fue puesto en la tumba, dice la palabra del Señor que cuando Él resucitó, dice que los soldados cayeron de miedo, aquellos que guardaban la tumba cayeron de miedo, y entonces ellos sabían que el Señor había resucitado. ¿Y qué hicieron los principales y el sumo sacerdote y el pueblo, los escribas y los fariseos? Le dijeron a los soldados: ¿saben qué? Nosotros les vamos a pagar a ustedes mucho dinero. ¿Sí? En Mateo 28, si usted no lo ha leído, usted léalo. Mateo 28, capítulo 28, versículo 13. Dice: a ustedes les vamos a pagar dinero para que ustedes digan que no resucitó. Ustedes van a decir que no resucitó. Ustedes le van a decir al gobernador y a los que habían puesto los soldados que vinieron que ustedes estaban dormidos, y que vinieron sus discípulos y abrieron la piedra, removieron la piedra y se robaron el cuerpo, y a saber dónde lo pusieron. Estaba establecido por la palabra del Señor que el Señor moriría, sí, pero resucitaría, para que en su resurrección nosotros tuviésemos vida. Si Él no resucitó, entonces en vano hemos creído. Así lo dice la palabra, ¿sí o no? Vana es nuestra fe, no hay fundamento. Pero Él murió y resucitó. El diablo ha querido decir que en Él no existe la salvación, que Él no es el único medio para ser salvo, que también hay otros medios, que haciendo obras, que haciendo cosas, unos que pagando mandas y otros que rezando rosarios y otros que etcétera, 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 ¿verdad? Hace años a mí me han dicho que si yo iba a un lugar 3 veces, yo ya vivía con todo y zapatos al 5. Y ya me faltaban menos veces y descubrí que realmente, el Señor me mostró que no era cierto, que solamente creyendo en Jesucristo como mi Salvador personal, confesando mi pecado en arrepentimiento. Amén. Veamos aquí algo más. Dice que desde entonces, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como